Imagina una isla tan grande como Europa Occidental, cubierta casi por completo de hielo, con más recursos naturales que muchos países, y que ha sido codiciada por vikingos, imperios, nazis, Estados Unidos y hasta por Donald Trump. Hoy viajamos a Groenlandia, su historia, sus primeros habitantes, su geografía brutal, cómo se vive ahí y por qué medio mundo la quiere controlar. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Soy Robert y esto es La Tecno Barretina. Comenzamos. ¿Qué es Groenlandia y dónde está? Groenlandia es la isla más grande del planeta, un coloso de hielo y roca perdido entre el Océano Atlántico y el Océano Ártico al noroeste de Canadá. Aunque muchos creen que pertenece a Europa, geográficamente forma parte de América del Norte. Políticamente depende del Reino de Dinamarca, pero funciona como un territorio casi independiente con su propio gobierno. Más del 80% de su superficie está cubierta por una gigantesca capa de hielo permanente. En algunas zonas ese hielo alcanza más de 3 kilómetros de espesor y bajo ese manto blanco se esconde un auténtico tesoro, minerales estratégicos, petróleo, gas, tierras raras y una de las mayores reservas de agua dulce del planeta. Una isla congelada por fuera pero ardiente por dentro. ¿Quién descubrió Groenlandia? Los primeros europeos en llegar a Groenlandia fueron los vikingos. En el año 982, un explorador islandés llamado Erik el Rojo fue desterrado de Islandia tras varios conflictos violentos. Condenado al exilio, decidió navegar hacia el oeste siguiendo antiguas historias de tierras desconocidas más allá del horizonte. Tras semanas atravesando mares helados y tormentas árticas, Erik y su tripulación divisaron una costa inmensa cubierta de fiordos, montañas y glaciares. Habían llegado a una de las islas más grandes del planeta. Pero Erik era tan buen líder como estratega. Sabía que nadie quería mudarse a una tierra de hielo, así que la llamó Greenland, tierra verde, para hacerla sonar fértil y prometedora. Puro marketing vikingo. Gracias a esa jugada, cientos de colonos se unieron a él y fundaron varios asentamientos en la costa sur de la isla. Durante alrededor de 400-500 años, los vikingos criaron ganado, cultivaron la tierra y comerciaron con Europa desde uno de los lugares más extremos del planeta. Hasta que el clima empeoró, las rutas se cerraron y las colonias desaparecieron misteriosamente. Los primeros habitantes, los Inuit. Pueblos árticos antecesores de los Inuit habitaban Groenlandia mucho antes de que los vikingos pusieran un pie en la isla, con culturas que se remontan a hace más de 4000 años. Los Inuit modernos, descendientes de la cultura Thule, llegada desde las regiones árticas de Canadá alrededor del año 1200, son uno de los pueblos más resistentes del planeta. Aprendieron a sobrevivir donde casi nadie podría hacerlo. Vivían de la caza de focas, ballenas y renos, de la pesca en aguas heladas y del aprovechamiento absolutamente de cada animal. Carne para alimentarse, pieles para vestirse, huesos para fabricar herramientas. En invierno construían iglús de nieve compacta, capaces de conservar el calor incluso a menos 40 grados. En verano levantaban casas de piedra y turba junto a la costa. Se desplazaban en trienos tirados por perros, cruzando fiordos, glaciares y tormentas de nieve como si fueran carreteras. Su conocimiento del hielo del mar y del clima extremo es legendario. Sin los Inuit, Groenlandia no sería habitable. Y sin su sabiduría ancestral, nadie habría conseguido conquistar esta tierra imposible. La geografía más extrema del planeta. Groenlandia es uno de los mayores laboratorios naturales del cambio climático del planeta. Aquí la naturaleza muestra su versión más extrema. Temperaturas que pueden caer hasta los 50 grados bajo cero, tormentas árticas capaces de borrar ciudades del mapa en horas, glaciares del tamaño de países, fiordos interminables que se adentran cientos de kilómetros en la Tierra, auroras boreales iluminando noches eternas, sol de medianoche en verano, cuando el sol no se pone durante meses, oscuridad total en invierno, con semanas sin ver la luz
luz del día. En toda esa inmensa isla viven apenas 56.000 personas. Es uno de los territorios menos poblados del planeta. La mayoría se concentra en la costa, donde el mar proporciona alimento y comunicación. El interior es un desierto blanco de hielo eterno, prácticamente inhabitable. Una tierra de belleza brutal y condiciones imposibles. ¿Cómo se vive hoy en Groenlandia? La capital de Groenlandia es Nuuk, una pequeña ciudad de unos 20.000 habitantes, rodeada de montañas, fiordos y hielo eterno. Es una de las capitales más aisladas del planeta. Aquí no existen carreteras que conectan las ciudades entre sí. Para desplazarte necesitas avión, helicóptero o barco. En invierno, cuando el mar se congela, algunas rutas solo pueden hacerse en trieno o moto de nieve. La economía gira principalmente en torno a la pesca, base de la alimentación y las exportaciones, el turismo ártico con viajeros que buscan auroras boreales, icebergs y aventuras, la investigación científica sobre clima y glaciares, la minería de recursos estratégicos. Pero vivir aquí no es barato. Una pizza puede costar fácilmente 30 euros. Un simple tomate puede llegar a 5 euros. Casi todo se importa por avión o barco. Aún así, la calidad de vida es alta. Educación gratuita, sanidad pública, una comunidad muy unida y una naturaleza salvaje que empieza justo en la puerta de casa. Vivir en Groenlandia no es fácil, pero es una experiencia única en el planeta. ¿Quién ha querido controlar Groenlandia? Groenlandia no es solo una isla de hielo, es una de las piezas más valiosas del tablero geopolítico mundial. Durante siglos, las grandes potencias han luchado por controlarla. Dinamarca. Desde el siglo XVIII, Dinamarca ejerce la soberanía oficial sobre Groenlandia. Aunque hoy la isla tiene autogobierno, sigue formando parte del reino danés y es clave para su influencia en el Ártico. Alemania, Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis instalaron bases meteorológicas secretas en la isla. El clima del Atlántico Norte era vital para planificar los ataques submarinos y las operaciones militares en Europa. Groenlandia se convirtió en una pieza invisible pero decisiva de la guerra. Estados Unidos, Guerra Fría hasta hoy. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos convirtió Groenlandia en una gigantesca radar natural contra la Unión Soviética. Construyó bases militares, aeródromos y sistemas de detección de misiles. Hoy sigue operando la base espacial de Pitufik, antes Thule, una de las instalaciones militares más importantes del planeta. Desde ahí se controla el espacio, los satélites y el sistema de defensa antimisiles de Estados Unidos. Una isla congelada convertida en fortaleza del futuro. ¿Por qué Trump quiso comprar Groenlandia? En 2019, Donald Trump sorprendió al mundo al proponer comprar Groenlandia a Dinamarca. Y no era una broma. La Casa Blanca confirmó que la oferta era real. Trump veía Groenlandia como una inversión estratégica para el futuro de Estados Unidos. Sus motivos eran muy claros: control militar del Ártico, nuevas rutas marítimas abiertas por el deshielo, acceso a minerales estratégicos y tierras raras, una posición clave entre Rusia, Europa y América. Dinamarca respondió con un rotundo: Groenlandia no está en venta. Trump se enfadó tanto que canceló una visita oficial al país, pero lo más interesante es que Trump no fue el primero en querer la isla. Estados Unidos lleva más de 150 años queriendo Groenlandia. Ya en 1867, el presidente Andrew Johnson estudió la compra de Groenlandia junto con la Islandia, poco después de adquirir Alaska a Rusia. En 1946, tras la Segunda Guerra Mundial, el presidente Harry Truman ofreció oficialmente $100 millones en oro a Dinamarca por Groenlandia. Dinamarca volvió a decir que no. Durante la Guerra Fría, varios presidentes estadounidenses consideraron la isla como una pieza clave para frenar a la Unión Soviética. Y hoy, con el Ártico derritiéndose y China y Rusia avanzando en la región, Groenlandia vuelve a ser una obsesión estratégica para Washington. Trump solo dijo en voz alta lo que Estados Unidos lleva pensando desde hace más de un siglo. ¿Por qué todos quieren Groenlandia ahora?
Todo esto ocurre por una razón muy concreta. El Ártico se está derritiendo y ese deshielo está cambiando el mapa del mundo. Lo que antes era un océano congelado e inaccesible, ahora se está convirtiendo en una autopista marítima y una mina de recursos. Esto significa nuevas rutas comerciales entre Asia y Europa que acortan miles de kilómetros, nuevos yacimientos de minerales estratégicos, petróleo y gas ahora accesibles, las mayores reservas de agua dulce del planeta y una posición militar clave para controlar el hemisferio norte. Por eso Estados Unidos, China, Rusia y Europa están compitiendo por dominar el Ártico. Y en medio de ese tablero de ajedrez geopolítico, Groenlandia es la joya de la corona. Una isla de hielo que puede decidir el equilibrio de poder del siglo XXI. Groenlandia ya no es solo una isla de hielo perdida en el fin del mundo. Hoy es el nuevo tablero de ajedrez del planeta. Una tierra con pasado vikingo, alma inuit y un futuro capaz de cambiar el equilibrio del poder global. Bajo su hielo se esconden los recursos del mañana. Sobre su cielo vuelan los satélites del futuro y en sus costas se decidirán las rutas comerciales del siglo XXI. La llamaron Tierra Verde como una estrategia para venderla mejor. Y ahora, cuando el hielo se derrite de verdad, todas las potencias del mundo la quieren, porque Groenlandia no es solo una isla, es la clave del futuro. Si te ha gustado este viaje al fin del mundo, dale like, suscríbete. Y dime en los comentarios, ¿te irías a vivir a Groenlandia? Soy Robert y eso fue La Tecnobarretina y nos vemos en el próximo vídeo.